Corresponde entonces esta clase a introducción en fusión. Vamos a analizar un tema muy importante. Cuando encendemos un fósforo, el hecho que nosotros tengamos que rozar una superficie, eso es para suministrar una energía inicial. Entonces la fricción entre el fósforo y la superficie lo que hace es dar una energía de ignición. Se requiere esa energía de ignición para que una vez encendido el fósforo obtengamos más energía. Entonces existen reacciones donde para que se originen tenemos que suministrar energía. De lo contrario no se inician. Pero esa reacción nos va a dar mucho más energía que la que nosotros vamos a suministrar. Y eso pasa justamente en las reacciones de fusión. En las reacciones de fusión nosotros tenemos que suministrar una energía inicial para obtener mucha más energía que la que suministramos al inicio. Definitivamente tenemos que poner energía para obtener todavía más energía. Que sepan ustedes que en el caso del fósforo lo que tenemos es una reacción entre el fósforo como elemento y el oxígeno para formar óxido de fósforo. Como les decía, es esa fricción la que nos lleva a obtener más energía una vez que se enciende el fósforo. Muy bien. Aquí entramos a un tema relevante de por qué es que se está realizando la investigación en fusión, por qué es necesaria que se desarrolle esta tecnología. En esta gráfica ustedes pueden ver consumo de energía en billones de barriles de aceite por año. Y aquí tenemos los años. Aquí tenemos 2100, 2020, 2030. En azul tenemos la energía que podríamos producir utilizando combustibles fósiles, hidroeléctrica, fisión, y ahí podríamos agregar más, biomasa, eólica, etc. Entonces tenemos el gran inconveniente de que la capacidad de producir energía a futuro con esas fuentes va más que incrementarse, va a reducirse. Y entre las razones está de que el hecho que usemos carbón, por ejemplo, o usemos combustibles fósiles, entiéndase petróleo, gas, carbón, van a empezar a escasear. Entonces, eso va a hacer que tengamos menos capacidad de producir energía. Y hoy en día son las principales fuentes para producir nuestra energía, los combustibles fósiles. Entonces, en el momento que esos combustibles decrezcan en abundancia, nuestra capacidad de producir energía decrece. En rojo podemos ver una estimación del consumo de energía. Entonces, claramente nuestra capacidad de producir energía y la energía que vamos a necesitar tienen las dos curvas una brecha que se va a ir ampliando a futuro. Entonces, tenemos una gran responsabilidad de buscar energías alternativas. Hoy en día uno siente una cierta tranquilidad, ¿verdad? Porque siente que su necesidad de energía está cubierta, pero hay que tener claro de que a futuro definitivamente el ser humano va a ir consumiendo más energía y va a ir teniendo menos capacidad de producir energía. Entonces no podemos quedarnos con las fuentes que tenemos hoy en día. Por eso es que nosotros, como generación actual, tenemos una gran responsabilidad con las futuras generaciones. No podemos quedarnos cruzados de brazos simplemente volviéndonos unos consumidores y pensando que nuestras fuentes actuales ya resolverán todo a futuro, ¿verdad? Entonces, tenemos que aportar esas ideas, ese conocimiento, esa tecnología para poder desarrollar nuevas fuentes. Y no podemos apostar a cualquiera. Tiene que ser una que nos dé grandes cantidades de energía, que requiera poco material para
generar esa energía y que desde luego sea una fuente que no venga a dañar el ambiente, que no tenga impacto en el ambiente. Y entonces ahí es donde viene que el universo mismo ya nos dice cuál es esa opción, que es la fuente que utilizan las estrellas. Y vean qué interesante que el universo es muy sabio, porque el principal proceso para producir energía en el universo es la fusión nuclear, que son los procesos que se dan en las estrellas. Entonces, sería de pensar que nosotros lo que tenemos que hacer es justamente reproducir esa forma como las estrellas producen energía en la Tierra, buscando el proceso dominante para producir energía en el universo. Para eso necesitamos isótopos del hidrógeno. Tenemos el hidrógeno común con un protón y un electrón en amarillo, y tenemos el isótopo de deuterio que tiene un protón en verde y un neutrón en azul y un electrón. Y luego tenemos el isótopo del hidrógeno llamado tritio, que tiene un protón en verde y 2 neutrones en azul y el electrón. Entonces, el hidrógeno tiene 2 isótopos que nosotros podemos utilizar y vamos a utilizar para los procesos de fusión. Resulta que el deuterio está presente en el agua común en cantidades muy bajas, ya más adelante vamos a ver en qué proporción, y el tritio tiene la característica de ser inestable. Justamente es inestable porque tiene más neutrones. Entonces el tritio tiene una vida media de aproximadamente 12.3 años. Es decir, el tritio se desintegra y se desintegra en un periodo de tiempo relativamente corto. Si usted generara en este momento un átomo de tritio, 12.3 años después, ya ese isótopo habría. Y entonces por eso es que no hay abundancia de tritio en la Tierra, porque tiene justamente la característica de ser inestable. Entonces, si nosotros necesitamos tritio para una reacción de fusión, tenemos que producirlo en el proceso. No es que lo podemos ir a extraer a una montaña o a un río o al agua de mar. No, tenemos que producirlo. Pero el deuterio sí lo encontramos en el agua común. Entonces, la reacción de fusión que más se desea y que es la que se aspira a producir en los reactores de fusión que se investigan hoy en día es la fusión del deuterio con el tritio. Cuando logramos juntar, eso es fusionar un átomo de deuterio con un, lo que se origina es helio, el núcleo de helio. Y adicional queda un neutrón libre. Entonces, una cosa importante de tener presente aquí es cómo podríamos producir tritio, que como les mencioné antes, no es abundante. Bueno, la opción es usar litio, específicamente litio 6. Aquí tenemos una representación del átomo de litio. Aquí lo pueden observar. El litio tiene el litio 6, el litio 7 y el litio 8. Tiene 2 isótopos. Entonces, el litio 6, si nosotros lo borbandeamos con un neutrón, lo que va a dar origen es un núcleo de helio, que es lo que llamamos helio 4 o partícula alfa, y tritio. Entonces, fusionar litio con un neutrón tiene la ventaja de que produce más helio 4, al igual que esta reacción, pero también produce tritio. Entonces es una forma de que obtengamos ese tritio que vamos a necesitar para.
Pero aquí tenemos un pequeño gran inconveniente. Si nosotros fusionamos deuterio y tritio y estamos produciendo un neutrón, bueno, dirían ustedes, este neutrón lo podemos usar aquí y fusionarlo con el litio para obtener tritio. Y claro, en términos sencillos suena fabuloso. Pero en la reacción de fusión, el que tiene más energía es el neutrón. El helio 4 tiene menos energía. Y además existe la posibilidad de que algunos de estos neutrones que se originan se pierdan por algunas razones en el proceso. O sea, no podemos garantizar que cada neutrón que se va a formar en la fusión de deuterio-tritio va a ser fusionado con el núcleo del litio 6. Entonces, eso nos lleva a la necesidad de buscar la forma de generar más neutrones que los que podemos producir con litio 6. Eso lo resolvemos utilizando, adicional al litio 6, utilizar litio 7. Entonces, si no solo tenemos litio 6, sino que tenemos litio 7, con esos neutrones que se generan, en el caso del litio 7, obtendríamos de nuevo helio 4, es decir, nada más helio 4, obtendríamos de nuevo tritio, lo cual es fabuloso porque lo necesitamos para la reacción inicial, y obtendríamos, y aquí es donde se genera la diferencia, obtendríamos un neutrón adicional. Un neutrón que no quedaría comprometido en el proceso, es decir, con la reacción de litio 7 estamos generando un neutrón sobrante, lo cual nos garantiza que con el neutrón, en términos de cantidades de neutrones, vamos a tener más neutrones que los que podríamos necesitar. Y eso nos garantiza la posibilidad de que las reacciones se mantengan, ¿verdad? De que litio 6 y litio 7 se mantengan fusionándose y convirtiéndose en helio 4 y en tritio. Entonces, es una forma de generar más neutrones. ¿Por qué? Porque necesitamos que se generen más neutrones que los que rigurosamente las ecuaciones dicen que se requieren, ¿verdad? Porque existe la posibilidad de que algunos neutrones se pierdan en distintos procesos y nosotros los necesitamos para continuar la reacción de deuterio-tritio, necesitamos de esos neutrones. Muy bien. Ahora, hagamos un paréntesis aquí. La reacción anterior es la reacción de fusión nuclear que nosotros queremos reproducir en la Tierra. Veamos ahora lo que sucede en el Sol, que es conocido como el ciclo del Sol. Tenemos entonces, voy mencionándolo por acá, tenemos un núcleo del átomo de hidrógeno, es decir, un protón, y tenemos otro núcleo del átomo de hidrógeno común, es decir, un protón. Debido a la presión que da origen a la fuerza gravitacional, esos dos protones se fusionan y se convierten en deuterio. Y dirán ustedes, pero deuterio lo que tiene es un protón y un neutrón. Deuterio no tiene un protón y un protón. Entonces, ¿cómo dos protones se convierten en deuterio? Bueno, lo que pasa es que en el momento que se juntan esos dos protones por las condiciones de presión, temperatura y demás en el centro del Sol, uno de esos protones se convierte en un neutrón. Desde el punto de vista de física partículas se sabe que un protón puede desintegrarse en un neutrón, emitiendo una partícula que se llama neutrino y emitiendo electrones o positrones. Entonces, lo que sucede aquí es que los dos protones se juntan, se fusionan y interactúa lo que se conoce como la fuerza débil y se genera que uno de esos protones se convierta en neutrón,
con lo cual se forma el neutrón y el protón que constituyen el deuterio, se emite un neutrino y tenemos la emisión de electrones y positrones. Ahora, ese electrón y positrón, como son partícula de materia y antimateria, el positrón es la partícula opuesta al electrón. Entonces, ellos tienen la necesidad de recombinarse. Cuando se recombinan, dan origen a emisión de rayos gamma. Y esto es lo que representa aquí, emisión de rayos gamma. Ahora, cuando este deuterio se fusiona con un protón, este átomo de deuterio viene para acá y se fusiona de nuevo con otro protón que está ahí en el centro del Sol, ¿verdad? Porque en el centro del Sol hay hidrógeno común, es decir, núcleos de hidrógeno común, protones. Entonces se fusiona con ese deuterio y lo que nos forma es helio 3. Helio 3. Se emite radiación gamma. Muy bien. Ese proceso se repite aquí abajo y llegamos de nuevo a otro helio 3. Ese helio 3 y ese helio 3 se fusionan y forman berilio 6. Berilio 6. De ese berilio 6 se desintegra y emite un protón, un núcleo de helio o partícula alfa y otro protón. Entonces, aquí es importante entender por qué se le llama el ciclo PP, protón-protón. Bueno, vean que para iniciar el ciclo necesitamos 4 protones y el ciclo termina con 2 protones. Es decir, consumimos 4 núcleos de hidrógeno común y al final solo nos quedan 2 núcleos de hidrógeno común. Por tanto, esta reacción va a ir consumiendo el hidrógeno del Sol. Para suerte nuestra, este proceso sucede muy lentamente en el Sol. Y por eso es que el Sol no se acaba mágicamente de un día para otro, ¿verdad? Pero vean que la reacción de fusión en el Sol consume 4 y al final solo nos quedan 2 de esos 4. Entonces el hidrógeno se va a ir consumiendo definitivamente. Se va a ir consumiendo y se va a ir generando núcleos más pesados como el berilio y luego este berilio puede dar origen a la formación de otro núcleo más pesado y va a dar origen a que el residuo también sea helio 4. Aquí lo vemos en términos de reacción. Observen aquí arriba. Permítanme ver si la siguiente diapositiva lo tiene. Sí. Entonces voy a borrar. Observen que aquí lo que está representado es un núcleo de hidrógeno con otro núcleo de hidrógeno. Da un núcleo de deuterio que se combina con un electrón. Y luego ese núcleo de deuterio se junta a un núcleo de hidrógeno para dar helio 3, emite radiación gamma. Ese helio 3 se junta con otro helio 3 y da helio 4, da un núcleo de hidrógeno común y otro núcleo de hidrógeno común, que son los 2 protones. Entonces, este es el proceso representado. Aquí no está representado la doble línea porque claramente esto se repite aquí abajo para dar origen a la reacción. Que sepan, y aquí lo anoto, en el Sol se fusiona cada segundo 657 millones de toneladas de hidrógeno. Cada segundo, en 653 millones de toneladas
Vean la cantidad de hidrógeno que consume el Sol por segundo, 657 millones. Los 4 millones de diferencia que ustedes pueden ver, 657, el resto 653, da 4 millones de toneladas de diferencia de masa, se convierten en energía. En esa energía cinética, que es justamente la que calienta el Sol. Y por eso es que el Sol es una fuente de energía. Muy bien, aquí viene algo muy importante que quiero que tengan claro, que pocas veces se lo explican a uno. Y que cualquiera de ustedes no debería olvidar, por favor. Espero que no lo olviden. Yo les dije que vamos a fusionar deuterio con tritio. Vamos a fusionar los dos. Ahora, si usted sumara la masa del protón con la masa del neutrón, y a eso le sumara la masa de este protón más la masa de estos dos neutrones, usted va a obtener ahí un resultado total. Un resultado total de masa, ¿verdad? Si usted hace el mismo ejercicio y suma aquí, se va a dar cuenta que la masa al inicio es mayor que la masa al final. Entonces, al inicio hay más masa que la masa que yo obtengo al final. Entonces, esa diferencia de masa, y por eso aquí puse la ecuación de Einstein, esa diferencia de masa, voy a quitar esto aquí para poner, esa diferencia de masa me guarda una relación con energía. Entonces, según la ecuación de Einstein, la masa guarda una relación con energía. Hay una equivalencia. Entonces, esa diferencia de masa, si yo la multiplico por c cuadrado, lo que voy a obtener es energía. Lo que voy a llamar diferencia de energía o energía como tal. Pero lo importante es tener claro que al inicio hay más masa, al final hay menos masa, entonces uno dice, ¿y qué pasó con esa diferencia de masa? ¿Por qué al inicio hay más masa y por qué al final hay menos masa? Entonces uno tiene una diferencia de masa. Uno dice, ¿qué pasó con esa diferencia de masa? ¿Qué se hizo esa diferencia de masa? Esa diferencia de masa se refleja en términos de energía. Tiene una equivalencia de energía. Ahora, muy importante tener presente que a qué se refiere esa energía. ¿Será una energía radiada o será energía de qué tipo? Bueno, es energía cinética. Energía cinética. Las partículas producto, como suma de masas, tienen menos masa, pero la energía cinética de ellos es enorme. Comparada a la energía cinética que tienen el deuterio y el tritio al inicio. Entonces, eso es la parte importante y que pocas veces le explican a uno. Y repito, para que esto quede bien claro, si usted suma la masa del deuterio más la masa del tritio y la compara con la suma de la masa del helio con la masa del neutrón, hay una diferencia de masa. Al inicio hay mucho más masa. Esa diferencia de masa se ve reflejada en energía cinética, pero energía cinética en las partículas producto. Que sepan desde ya que la partícula que más energía cinética toma es el neutrón. El neutrón toma mucho más energía cinética que el helio. Ambos adquieren mucha energía cinética, sí, pero el que se lleva la mayor parte de la energía cinética es el neutrón. También mencionarles, para que hablemos en términos de temperatura, nosotros para lograr fusionar el deuterio y el tritio
necesitamos llevarlos a temperaturas de alrededor de 150 millones. Pero la energía que vamos a obtener es mucho mayor a eso que estamos alcanzando en ellos como energía cinética. ¿Verdad? La energía cinética de las partículas al inicio es mucho menor que la energía cinética de las partículas producto o las partículas al final. Muy bien. Y vean la magnitud de la energía. No sé si alguno va a hacer alguna pregunta, que escuche un micrófono. Que si usted multiplica, usted sabe que C es 300 millones de metros por segundo. Y si lo multiplica al cuadrado, vean el número que les da. Entonces, imagínense ustedes, C cuadrado por diferencia de masa. C cuadrado por diferencia de masa nos lleva a una cantidad de energía inmensa, justamente por el hecho de esta C cuadrado, esta dependencia de C cuadrado, aunque la diferencia de masa sea sumamente pequeña, el hecho que estemos multiplicando por C cuadrado, que es este número tan grande, nos va a llevar a que la energía sea inmensa. Entonces, por eso es que resulta muy atractivo los procesos de fusión, porque usted utiliza como la cerilla, como el fósforo, ¿verdad? Una energía inicial para iniciar la reacción y de pronto se le enciende el fósforo, ¿verdad? Liberando mucho más energía que la que usted le dio. En el proceso de fusión, como vamos a ver más adelante, son magnitudes inmensas. Magnitudes inmensas, ¿verdad? Entonces se vuelve sumamente atractivo eso. Muy bien. Esto que les muestro son algunas reacciones de fusión. En azul, observan ustedes, aquí voy a marcarlo, en azul, observan ustedes la reacción del deuterio, que se representa con D, con el tritio, que se representa con T. Entonces yo tengo el deuterio y tengo el tritio. Se fusionan y lo que obtengo es un neutrón que está aquí y tengo helio que está por acá. Y ambos tienen repartido en energía cinética una energía cinética equivalente a 17.6 megaelectronvolts. Para que se hagan una idea, esa energía cinética está dividida en el neutrón se lleva 14 megaelectronvolts de esos 17.6 y el helio se lleva 3.6. 3.6. Entonces, como les mencioné, el helio se lleva mucha menos energía cinética que el neutrón. El que tiene más energía cinética es el neutrón, definitivamente. Hablamos entonces, aquí no está escrito, que el deuterio y el tritio podrían estar a unos 10 kiloelectronvolts cada uno. O sea, imagínense que la energía cinética de este sería unos 10 kiloelectronvolts, mientras que la energía cinética del neutrón sería 14 megaelectronvolts. O sea, 14 millones de electronvolts. Mientras que el deuterio tendría 10.000 electronvolts, el neutrón tendría 14 millones de electronvolts. Entonces vean la diferencia entre lo que sería la energía cinética de las especies iniciales para lograr la fusión versus la energía cinética de los núcleos producto. O sea, hay una diferencia inmensa en cuanto a la energía. Y eso es consecuencia de la relación de Einstein, que nos dice que esa diferencia de masa se convierte en energía. Ahora, nosotros sabemos que tenemos que lograr que estos dos núcleos choquen
el deuterio y el tritio tienen que chocar. Existe una sección transversal que nos representa una cierta probabilidad de que ellos choquen. Y si ellos chocan, pues se fusionan, con más razón si están en las condiciones. Entonces, para lograr eso, necesitamos que ellos adquieran energía cinética suficiente. Aquí está representado en X la energía cinética en kiloelectronvolts. Como les ponía de ejemplo, ahora 10 kiloelectronvolts está aquí. Por aquí está 15 electronvolts. Yo lo marqué. Entonces, en azul, este color azul se relaciona con esto que está aquí. Observen ustedes que la sección transversal, recuerden que la sección transversal está relacionada con la probabilidad de que choquen. Entonces vamos a decirlo así, la probabilidad de que choquen el deuterio con el tritio empieza a crecer conforme la temperatura crece. Si la temperatura crece, la probabilidad de que ambos núcleos choquen empieza a crecer. Entonces observen cómo crece, 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 llega a un máximo y luego empieza a caer. El por qué tiene esta forma la vamos a entender más adelante en otras clases. Pero de momento observen el comportamiento que tiene. Tiene un máximo y luego empieza a caer. Entonces no serviría que usted llegue a temperaturas extremas de 200 kiloelectronvolts o que llegue a 500 kiloelectronvolts. No serviría porque más bien usted reduce la probabilidad de que choquen. Entonces, lo ideal sería llegar a este máximo de aquí. Pero eso lo obliga a usted a llegar a temperaturas cada vez más altas. El solo hecho de llegar a 15 kiloelectronvolts ya le da a usted una probabilidad suficientemente grande de choque y ya una condición suficiente para que se generen bastantes reacciones de fusión. Y entonces usted tener un proceso autosostenido, que es que se mantenga ahí permanentemente caliente. Voy a borrar por aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces, la curva azul es el caso del deuterio tritio. Y así existen otras reacciones. Por ejemplo, tenemos, voy a mover esto para acá. Tenemos la reacción del deuterio-deuterio, fusionar deuterio con deuterio. La reacción del deuterio con el deuterio nos puede dar dos posibilidades. Existe una reacción que da origen a tritio, que da origen a hidrógeno atómico, da una cierta energía cinética. Existe otra que da helio 3 y que da un neutrón y que de igual manera libera energía cinética en esta magnitud. Entonces, deuterio con deuterio no solo va a dar un par de productos conocidos, puede dar dos reacciones diferentes, ¿verdad? Y aquí ustedes pueden observar en este color, como verde claro, la curva del deuterio-deuterio. Si vemos en términos de temperatura, cuando yo voy incrementando la temperatura, la reacción que yo logro a temperaturas más bajas es la de deuterio-tritio. Por eso es que todas las máquinas de fusión hoy en día aspiran a la reacción de deuterio-tritio, porque es la que se logra en temperaturas más bajas. Es la que se logra en temperaturas mucho más bajas. Ya si uno lograra temperaturas más altas, pues puede pensar que se va a dar la reacción del deuterio con el deuterio. Y si pensara y pudiera lograr temperaturas todavía más altas, podría, en rojo aquí representado, lograr la reacción deuterio con helio 3. Y si lograra temperaturas más altas, lograría aquí en naranja la reacción del hidrógeno con el boro. Y si lograra reacciones todavía, temperaturas todavía más altas, lograría la reacción de helio 3 con helio 3.
como tal, ¿verdad? Entonces, desde luego el problema es cómo llegar a esas temperaturas tan extremas, ¿verdad? Y eso obliga a condiciones que se vuelven más difíciles de alcanzar. Por eso es que en las máquinas que se investigan hoy en día se habla de la reacción de deuterio-tritio. Primero, porque tiene una sección transversal bastante grande. Eso significa que usted va a poder lograr una gran tasa de reacciones, es decir, va a lograr muchas reacciones. Y segundo, las va a lograr a la temperatura más baja comparada al resto de reacciones. Aquí voy a mencionar algunas cosas interesantes. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar todo. Algunas cosas interesantes antes de irnos al receso. Observen que estas reacciones de acá, la azul, la verde, generan neutrones, pero vean que la roja, la reacción roja, no genera neutrones, genera partículas con carga positiva, un núcleo de hidrógeno, un núcleo de helio. De igual manera esta, en color naranja, ¿verdad? Nos da una partícula cargada. El hecho que ustedes, los productos sean partículas cargadas, permite que usted las maneje con campos magnéticos, la confine. Pero cuando su reacción genera neutrones, los neutrones no son confinados por campos magnéticos. Entonces ellos se van a mover libremente, van a ir a chocar con la cámara de acero y la van a activar. Entiéndase que van a golpear átomos presentes ahí en el acero y puede dar origen a procesos de desintegración. Entonces la cámara de acero se va a ir deteriorando con el tiempo. Eso usted lo evita si logra hacer las reacciones de fusión en estas reacciones donde no generen neutrones. Pero el detalle es que esas reacciones las podemos lograr a temperaturas mucho más altas. Hoy en día existen proyectos que aspiran a generar máquinas en estas reacciones. Por ejemplo, en la de hidrógeno-boro. Y son reacciones que se le llaman justamente sin neutrones, aneutrónica, reacciones aneutrónicas que no generan. Y una cosa interesante es que en esta reacción necesitamos helio 3. El helio 3 no abunda en la Tierra, abunda en la Luna. El deuterio sí está presente en el agua, en la Tierra, pero el helio 3 no. Como les digo, está presente en la Luna. Entonces, de ahí que alguna gente ya futurista visualice que haciendo minería en la Luna, podrían lograr helio 3, traer helio 3 a la Tierra para cuando existan los reactores de fusión de deuterio helio 3, con la ventaja de que también se libera mucha energía. Observen que hay que fijarse en esto también. Esta reacción de todas es la que libera más energía. Entonces tendría muchas ventajas. No emite neutrones y libera mucha energía. Muy bien. Vamos a hacer un receso.